tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, por estar hoy aquí todos en IFIS, en el Instituto de Formación e Intervención Social, que nos ha cedido el espacio para tener este encuentro hoy con una de las personas más relevantes de España en terapia familiar, con Valentín Escudero, que ha llegado un poco tarde porque venía de A Coruña, pero bueno, con muchas ganas le estamos esperando todos hoy aquí. Valentín Escudero viene hoy también a presentar el Centro Conecta, que es un proyecto de Grupo 5 y de Fundación Meniños. Y en este encuentro vamos a poder charlar sobre su trayectoria profesional, sobre su metodología, en una entrevista, y luego abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntarle lo que consideréis. ¿Vale? Valentín es terapeuta familiar sistémico, investigador de la Universidad de A Coruña y co-creador del sistema de observación de la Alianza Terapéutica en Intervención Familiar. ¿No es así? Sí. Bueno, ¿cómo llega tu especialización a la terapia familiar? Bueno, antes que nada, permite que pida disculpas por el retraso. Iberia va a traer bocadillos ahora, le dije unos 25, los tenemos que repartir. Lo siento, ha sido uno de esos viajes así un poco tormentosos, ¿no? Bueno, la pregunta era, ¿cuál es...? ¿Cómo llegas a...? ¿Cómo llego del aeropuerto aquí? ¿Cómo llego? Eso en un taxi que sabemos que ha venido sí, volando. El taxi sí. Le he pagado las multas también por anticipado. Bueno, un poco, yo tengo que explicar mi trayectoria. Creo que puede tener interés en el sentido de que explique un poco el Centro Conecta y esta iniciativa, ¿no?, de Meniños y Grupo 5. Personalmente, mi trayectoria, desde el inicio de mi profesión en la psicología, yo tenía muchísimo interés y vocación en la psicología clínica. Me parecía la esencia fundamental de la psicología tal como yo la entendía entonces, y una enorme pasión por las cuestiones sociales. Entonces empecé por hacer una mezcla de psicología clínica y psicología social, y eso me fue llevando un poco a una trayectoria que lleva a la terapia familiar y al trabajar con familias, ¿no? Yo tuve una combinación de suerte, así, de azar, en el sentido en que me empeñé en completar mis estudios en Estados Unidos, después de hacer psicología, en un departamento que era de comunicación interpersonal, y pensé, bueno, pues me estoy saliendo un poco de lo que es la idea de la psicología más tradicional, la psicopatología, y sin embargo allí se me abrió un mundo muy interesante, y coincidí además en aquella época con un grupo que en Estados Unidos estaba desarrollando un modelo de terapia familiar que ha tenido mucha proyección y mucho éxito allí, que es el Functional Family Therapy, que es un modelo que se ha utilizado, muy estructurado, y que se ha utilizado especialmente con adolescentes y jóvenes en el marco de la conducta antisocial, del consumo de drogas, y entonces, pues bueno, tuve un poco esa suerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que una cosa ha ido llevando a la otra, ¿no? Me establecí en Galicia, siempre un poco sin perder la conexión con Estados Unidos y con otros grupos en Inglaterra y últimamente en Bruselas. Y esa ha sido un poco mi forma de buscar una línea en la que encaje un poco la intervención clínica con lo social, ¿no? ¿Y por qué te interesa el trabajo con adolescentes? Pues el trabajo con adolescentes me interesa muchísimo. Bueno, primero te voy a dar dos respuestas. Una que es una respuesta, primero una respuesta muy curiosa de algo que me ha ocurrido hace un par de semanas, en que he visto a un amigo que es un amigo de infancia y nos vemos muy de vez en cuando, y entonces pues nos ponemos al día y le comenté en lo que estaba trabajando últimamente en los últimos años, y me dijo, entonces dentro de unos años vas a empezar a trabajar en algún proyecto relacionado con parejas solas. Y dije, pues no lo tengo pensado. Y me dijo, sí, porque te recuerdo cuando empezaste a trabajar en psicología, que hiciste tu tesis sobre el conflicto en las parejas, después empezaste a trabajar con niños cuando tuviste niños, ahora tienes hijos adolescentes y me estás contando que estás metido y no es un amigo ni psicoanalista ni que tenga nada que ver con la psicología. Y me hizo pensar, dije, coño, pues no sé si habrá algo.
La respuesta un poco académica es, realmente mi idea nunca he tenido la idea de trabajar en el adolescente como un sujeto, como un foco de trabajo. Para un terapeuta familiar, la adolescencia, en el sentido de la familia que pasa por esa transición, lógicamente el adolescente es el foco, quizás sea la transición más interesante, más apasionante de todas las que se producen en el ciclo de vida, porque el adolescente es un cambio, desde el punto de vista individual del adolescente, es un cambio extraordinario, un cambio en el que el adolescente se produce biológicamente el cambio más drástico, cognitivamente su proyección de vida tiene todo por estrenar, se encuentra con muchísimas dificultades. La familia de un adolescente no puede no cambiar, es que no se puede, porque es verdad que cambia mucho la vida cuando una pareja en la transición del ciclo de vida pasa a tener hijos, pero aún así ahí se pueden hacer las cosas de otra manera, pero es que el adolescente, la familia adolescente está haciendo una transición en el que coincide un cambio drástico en los hijos, con una edad bastante complicada de los padres, una edad, digamos, difícil de los padres, exige que todo el sistema se reorganice. Desde el punto de vista social, lo que supone la adolescencia para la sociedad, para la comunidad, la responsabilidad de crear la identidad de los que van a ser los jóvenes que van a tener que asumir algo importante en la sociedad, es un reto importante. Entonces, eso es lo que a mí me interesa fundamentalmente, no como un foco particular en algún tipo de dificultad específica de unos chicos de una edad. Me interesa esa transición por todo lo que supone. Como terapeuta familiar yo creo que es el ámbito más interesante, con mayor desafío para un terapeuta familiar, ¿no? Has comentado que la adolescencia como una etapa de vida presenta ciertas dificultades, ¿no? Pero ¿qué dificultades tiene un adolescente que pueda llegar a un centro de terapia familiar? Que no sean las particulares, ¿no?, que pueda tener la adolescencia. Bueno, por explicarlo de manera muy didáctica, lo que llega suele ser una queja sobre las conductas diversas, de rebeldía, de desajuste o de alguna inadaptación de un adolescente. Y esa es lo que llega, es una queja. Normalmente llega una queja no del adolescente, no es muy común que el adolescente, también ocurre que el adolescente se siente mal, se queja de su situación, sino que suele llevar una queja sobre el adolescente. Entonces, esto es lo que se produce inicialmente. El trabajo que hacemos, por lo menos en nuestro modelo de trabajo, genera una reconsideración de qué es lo que pasa, por decirlo así. Y esa reconsideración, por lo general, se llega con la familia y con el adolescente a la conclusión de que hay una serie de dificultades en la transición que están haciendo. El adolescente, sobre todo, se encuentra con una dificultad grande de gestión de sus emociones, por un lado, y por otro con una dificultad grande de construir su identidad. Si nos focalizamos en lo que el adolescente al final es el trabajo un poco que se suele hacer con él, ¿no? Con muchas contradicciones, porque es bastante común que te encuentres con una parte de la familia que está diciendo nuestro problema es este chico, y un adolescente que está diciendo yo no tengo ningún problema. Lo que eso genera es básicamente la reflexión de nuestros equipos que dicen nosotros tenemos un problema, nosotros somos los que realmente tenemos un problema. Y ese es el espíritu con el que hay que iniciar, ¿no? Con el espíritu de que tienes que resolver el primer problema, que es qué es lo que cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿Y cómo se resuelve ese problema, ¿no? ¿Con qué metodología trabajáis vosotros? Bueno, por señalar algunas cosas, ¿no? Fundamentalmente cuando vemos el conjunto de la familia, yo acabo de mencionar esto, ¿no? El adolescente se suele ver lo que él siente, porque muchas veces hay una dificultad entre lo que yo quiero en la terapia y lo que yo siento. De hecho, hay muchos adolescentes que no solo es que no sepan bien lo que quieren hacer con la terapia, sino que incluso directamente tienen la expresión de que
de que no quieren hacer nada. Y sin embargo es muy fácil escuchar lo que ellos sienten. Porque una persona que te dice yo no tengo ningún problema y que está rabioso o enfadado o llorando, pues en un lado te está diciendo no tengo ningún problema y en otro ámbito te está diciendo necesito ayuda, ¿no? Entonces, un poco lo que suele ocurrir es que esto se junta con una sensación de ineficacia parental muy grande en los padres, ¿eh? Se crea una sensación de impotencia, de ineficacia. Entonces, lo que hace, por centrar un poco en la pregunta, ¿no? Lo que es el procedimiento en el que nosotros trabajamos está centrado primero en crear seguridad, un nivel de seguridad alto. La idea de trabajar, de crear una alianza de trabajo con la familia y con el adolescente empieza por dos grandes cosas. Una, crear seguridad, porque la mayor parte de las dificultades provienen de no tener una base segura. A veces en la adolescencia, cuando se crea una dificultad, también viene un poquito de atrás, ¿no? de los problemas de apego, de la falta de seguridad emocional que se ha ido produciendo, de a veces una sensación de impotencia y de perder un poco la eficacia parental que se va dando gradualmente en los padres. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es empezar por crear un contexto de muchísima seguridad, y eso implica a veces no hacer mucho, pero hacerlo con muchas garantías, generando mucha confianza. Y el segundo elemento fundamental de crear esa alianza de trabajo con la familia es precisamente establecer o crear mucha conexión emocional. Primero del terapeuta con el adolescente y con los padres, e intentar que eso sea un mecanismo mediador que reconecte al adolescente con sus padres. De ahí que la idea un poco de los centros Conecta está muy focalizada en esta idea. Un lema que usamos así para andar por casa, una especie de recordatorio, es conectar antes que corregir. Nuestra experiencia es que la eficacia de los terapeutas, cuando generan objetivos, metodología, tácticas, a veces se encuentran con que la operación es un éxito, pero el paciente falleció. Es decir, hemos hecho una serie de cosas técnicas que hemos aprendido y que quedan muy bien en una revista, pero no hemos encontrado el cliente que se ha dejado hacer eso, ¿no? ¿Cuál es la clave fundamental? El establecimiento de una buena conexión emocional, es decir, que el adolescente se sienta emocionalmente entendido. Y cuando ya hay ese enchufe conectado, la máquina un poco de ayudarle a generar cambios, a generar pequeños cambios, pequeñas posibilidades, tanto al adolescente como a la familia, en nuestra experiencia empieza a funcionar de manera productiva. Por eso siempre utilizamos esta expresión, ¿no? Conectar antes que corregir, ¿no? Estas quizás sean los dos elementos. Y otro elemento técnico importante que nos planteamos cuando listamos las técnicas es la actitud como técnica, porque precisamente para crear seguridad y para crear conexión emocional, la actitud del terapeuta, la actitud de un centro, la actitud de un modelo de trabajo es fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros definimos la actitud como una combinación de optimismo y curiosidad, ¿no? Y este es un elemento también técnico de la formación de los terapeutas que es muy, muy importante. Bueno, la seguridad, ¿no? es uno de los factores clave. Aquí hay muchas personas, o varias personas que he visto, que trabajan en el sistema de protección de menores, que trabajan en acogimiento, que trabajan en tema de adopción. ¿Hay alguna particularidad, por ejemplo, de los chicos y las chicas que son adolescentes y que vienen de este sistema de protección? Bueno, mi trayectoria fundamental está dentro del sistema de protección. Por ejemplo, yo en Galicia ahora dirijo el programa de tratamiento terapéutico de menores, y es el programa al que se está derivando los casos de menores que requieren tratamiento psicoterapéutico, que están con medidas de protección dentro del sistema de protección. Es un programa especializado que complementa las unidades infanto-juveniles de salud mental, que tienen una capacidad ahora mismo no suficiente, y yo creo que sí hay, no sé si características especiales. Lo fundamental es que en el sistema de protección en la adolescencia lo que estamos viendo es el resultado, esto es complejo un poco de explicar, pero es normalmente el resultado de unas circunstancias muy adversas de crianza
normalmente previas, que han generado, esto que hablaba de la seguridad emocional, ahí se ve extremadamente deteriorado, porque si hay algún diagnóstico, por decirlo así, que puede ser un mapa útil, es el trastorno del apego. Lo que normalmente se ha roto de una manera bastante drástica es la seguridad emocional que produce el haber tenido una ruptura de la relación de apego, bien por la situación de maltrato, bien por la situación de negligencia continuada, bien por pérdidas muy significativas en las figuras de apego de los menores. Y esa situación, en los casos más dramáticos, los que tratamos en psicoterapia, normalmente tiene la presentación no de un trastorno del apego, sino de un trauma, de una situación de trauma de relación. Este es un tema delicado porque es muy difícil de trabajar con estos casos por dos razones. Uno, porque es una enfermedad invisible. Y es una enfermedad en la que la expresión de esa enfermedad es inseguridad, es conflictividad, es decir, el niño que tiene una angustia porque ha vivido continuamente una situación de negligencia, de falta de afectividad, ha sido maltratado, ha sido abusado. Fundamentalmente esa angustia, hay un momento de la vida, preadolescente y adolescente, que necesita una vía de escape. Y la vía de escape más natural suele ser, esto es muy fácil de entenderlo intuitivamente, suele ser o evadirte de esa situación, que es muy agobiante cuando ya vas creciendo, llegas a la adolescencia, o tener mucha rabia, mucha ira, y son las dos salidas más fáciles. Entonces, las conductas problemáticas de estos chicos que entran en el sistema de protección porque han sufrido un déficit muy grande de su cuidado, son chicos que dan dificultades. Esta es la combinación que lo hace más complicado. Y entonces se crea un círculo vicioso, porque esas dificultades generan una enorme dificultad de gestionar su impulso, sus emociones, y eso, a la edad de un adolescente, que tienes que ir al cole, tienes que hacer amigos, tienes que relacionarte para hacer cualquier cosa, con figuras parentales, con figuras de autoridad, falla muchísimo. Y como falla, entras en una situación de dificultad de adaptación. Pierdes en la escuela, pierdes la integración social aceptable y empiezas a crearte una identidad negativa. Una identidad de malote, una identidad de escape, y además te van a caer diagnósticos de conducta negativista, de conducta desafiante, es decir, que empieza ya a aparecer que ese chico que ha entrado en el sistema de protección porque necesitaba un cuidado, su dificultad de adaptación, si no la tratamos pronto, cuando llega el adolescente, a la adolescencia, paradójicamente se convierte el chico en el problema para el sistema. Bueno, este es un proceso complicado. Yo creo que me entenderán aquí mejor aquellos que tengan una relación con lo que es el trabajo con los chicos de más difícil adaptación dentro del sistema de protección. Me estoy refiriendo a la intervención terapéutica, porque lógicamente hay muchos chicos en el sistema de protección que son niños que tienen una necesidad que se cubre, se genera una ayuda, y los sistemas de acogimiento, de familias acogedoras, de reunificación familiar, funcionan, los elementos estresantes se ayuda a solucionarlos y los chicos se adaptan perfectamente. O sea, quiero dejar esto claro. Me estoy refiriendo a cuál es el trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico tiene esta complejidad, por decirlo así, ¿no? Bueno, vosotros en las sesiones también utilizáis una cámara, grabáis las sesiones. ¿Eso de qué manera puede ayudar, puede influir en la terapia? Porque, bueno, entiendo que puede que haya muchos choques, ¿no?, o reacciones adversas a la grabación. Bueno, es secundario, es decir, la metodología que nosotros usamos y que en el Centro Conecta y en nuestra unidad en Galicia y para la que llevamos años formando gente, es una metodología que le da mucha importancia a crear un sistema terapéutico de trabajo en equipo. Y ahí la parte de equipo, queremos que la familia se convierta en un equipo, queremos que el profesional no esté solo, especialmente en los casos de dificultad es importante, y que trabaje con un sistema seguro que es su equipo, y luego queremos que esos dos equipos se conviertan en un equipo que es el sistema un poco terapéutico, ¿no? Y claro, digamos, la tecnología un poco para crear ese sentido de equipo, una de las que utilizamos
para no estar continuamente presentes y que la figura del terapeuta tenga un equipo de apoyo, pero que no esté todo el tiempo presente y cree más intimidad, es utilizar un sistema de grabación o de circuito cerrado. Esto es muy transparente y un mecanismo que siempre intentamos que la familia lo vea como normal, lo utilice, podamos referirnos a sesiones y a cosas que pasan en otra sesión, y si es necesario verlas en vídeo, volverlas a ver en vídeo. Entonces el sistema de la cámara simplemente es esto, ¿no? Genera esa circularidad un poco del trabajo en equipo, no es un elemento, digamos, esencial porque aporte ninguna otra cosa, no sé, mágica o ningún ritual, es simplemente un mecanismo de cómo entendemos la visión y el hecho de registrar todo lo que ocurre en el sistema terapéutico. Eso exige también que haya muchísima seguridad y la confidencialidad y la idea de para qué se utiliza eso esté muy clara con las familias y los adolescentes, ¿no? Es obvio. Y bueno, antes de darle la palabra a todos los asistentes, ¿qué aporta el Centro Conecta ahora que llega a Madrid? Bueno, yo creo que es un proyecto, bueno, a mí me parece un proyecto. El Centro Conecta aquí tiene un equipo excepcional dentro de una entidad que le da una potencialidad muy grande, y entonces yo creo que puede tener una proyección, es lo que espero, que tenga una gran proyección. Yo ya he pedido cita con mis hijos adolescentes, porque en Madrid me va a ser más fácil. Pero entonces yo creo que, bueno, creo que todas las condiciones son las condiciones adecuadas para que sea un recurso que genere mucha ayuda. Al final el objetivo final es que genere ayuda, ¿no? Que trabajar con este modelo y ser un pequeñito granito de arena sea significativo, ¿no? Llegue a ser algo relevante, ¿no? Bueno, pues ahora os damos la palabra. ¿Alguna de las personas queréis hacer alguna pregunta a Valentín? Yo quería preguntarle por una de las cosas que se dice en la presentación del centro, ¿no? Y es que la terapia se hace en unas 10 sesiones, ¿no? Viendo que hay tantos modelos que están largos años haciendo terapia, ¿por qué 10 sesiones y cuál es la clave para hacerlo en 10 sesiones? Ya que en el ámbito, sobre todo de la protección familiar, pues hay casos que se cronifican con expedientes con largas páginas escritas. ¿Por qué 10 sesiones cuando los casos están tanto tiempo en servicios sociales? Bueno, vamos a ver, el Centro Conecta no está diseñado para casos cronificados en el sistema de protección, aunque creo que puede ser un recurso que puede tener utilidad con esos casos, y realmente con ese tipo de casos igual un poco cronificados, con mucha dificultad, elementos de trauma, sí que puede requerir un acuerdo en una cosa como es el número de sesiones diferente. En general, nuestros estudios, un poco, porque para nosotros, yo me he referido un poco a la metodología, pero quizás sea un momento también para explicaros que la metodología, desde mi punto de vista, tiene que estar muy sustentada en la investigación. Y esto es muy difícil, porque en psicología es muy curioso, a veces se han hecho investigaciones reiteradas que demuestran que una cosa no tiene mucho sentido, pero se sigue haciendo. Y hay veces que se ha demostrado que algo parece como muy interesante, pero no se hace o se tarda un montón de años en decir, pues mira, esto igual podíamos probarlo, ¿no? Un poco la relación con la investigación, psicología, sobre todo en algunos campos, es un poco complicada. Nosotros, la investigación, vemos que es una cifra donde un cambio significativo se puede producir, donde se puede haber conseguido un nivel de eficacia, ¿no? Entonces, utilizar una cifra como referente es útil. Yo no me gusta que una cifra de número de sesiones se tenga como una especie de dogma y que uno se vea abocado a no poder, bueno, lógicamente terminar antes es lo que se ve más fácil, y no poder continuar algo más de tiempo si se requiere, ¿no? Es sobre todo cuando ya se ha generado un cambio, se pueden espaciar las sesiones, se pueden añadir algunas sesiones, hacer algún seguimiento y de esa manera pues garantizar un poco la estabilidad del cambio. Pero sabemos que cuando trabajamos con este modelo, que tenéis que pensar que es un modelo que trabaja muy intensivamente,
y que se trabaja mucho lo que la familia debe de hacer entre sesión y sesión. Entonces no es tanto el número de sesiones, sino la intensidad que se puede provocar en las sesiones, ¿no? Y en ese sentido sabemos que es muy excepcional que se produzcan beneficios si no se ha generado en una fase temprana, entre 3 y 6 sesiones, un cambio. Y esto es un dato de la investigación. Ahora, es cierto que hay clientes que empiezan a cambiar más tarde, que su cambio, es decir, que el perfil, digamos, de cambio en cada adolescente y cada familia es muy particular, ¿eh? Entonces, el número de sesiones a mí me gusta porque las familias tienen una idea de que en 10 sesiones y previo a 10 sesiones van a estar pensando y van a hablar con los terapeutas de qué es lo que hemos conseguido. Digo lo que hemos conseguido, esta idea de equipo, de alianza, que es el adolescente con el terapeuta, el adolescente y la familia con el terapeuta. Entonces, el tener esa idea de valorar, porque a veces lo que se valora es otras 10 sesiones, pero solo si realmente tiene un sentido en lo que ha pasado, ¿no? En lo que se ha generado. Esta es un poco la idea, ¿no? Y sí me gustaría señalar, yo estoy de acuerdo contigo en que hay unos casos más complicados, con situaciones, con rasgos un poco más traumáticos, que suelen requerir bastante más tiempo, ¿eh? Yo eso no en absoluto lo niego, sería muy ingenuo pensar eso. Yo soy he estado en un curso contigo en Salamanca, con Marbellas, he compartido cosas. Más bien felicitarte por tu exposición y de una manera didáctica me gustaría que comentaras, por ejemplo, en el caso de adolescentes llamados conflictivos, cómo construir la alianza terapéutica con esos chicos llamados conflictivos, ¿eh? De qué manera, o danos un ejemplo como para que las personas de acá lo pudiéramos apreciar y ver el trabajo de intervención, ¿eh? Bueno, estoy intentando, tengo un poco el miedo a sintetizar demasiado y que no se pueda entender plenamente un poco las respuestas un poco a las preguntas, porque algunas son preguntas complejas, ¿no? El adolescente conflictivo, bueno, habría que empezar un poco por definir un poco ese concepto, pero bueno, entendemos un poco la idea, ¿no? Cuando hay un nivel un poco de conducta externalizada, de conflicto, de conducta desafiante, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas claves. Primero, cuando son casos muy extremos, vamos a ponernos la situación en casos muy extremos, uno tiene que preguntarse, el equipo tiene que preguntarse si hay condiciones para una intervención terapéutica, si hay condiciones para psicoterapia. Cuando hay un nivel de violencia muy alto, de inseguridad muy alto, a un nivel físico de enfrentamientos, normalmente la psicoterapia debe de ir acompañada o debe incluso de haber una condición previa de una contención de esa situación de violencia, como ocurre en la violencia de género y cualquier situación de violencia. Lo digo porque esto es importante, sobre todo para gente joven que igual trabaja sin equipo, que trabaja sin una entidad fuerte detrás, que se puede ver de repente en una situación muy violenta y sentirse muy agobiado, muy responsable. Hay que preguntarse si hay condiciones, ¿eh? Esto es lo primero. Cuando no es ese nivel tan ascendente, tan grave de violencia, lo primero que hay que trabajar precisamente es la desescalación un poco del conflicto. Y la desescalación del conflicto es el objetivo fundamental. Hay que hablar con la familia en que primero hay que preparar un poco el terreno en el que vamos a trabajar, ¿no? Y a veces eso exige minimizar un poco la relación, analizar un poco lo que dispara los episodios de mayor conflicto, y a partir de ahí ir muy poco a poco. Lo que suele ocurrir en estas situaciones es que hay que trabajar precisamente qué expresa la rabia, qué es lo que expresa, lo que quiere decir, lo que quiere conseguir, porque la rabia del adolescente y de los menores en general es una conducta adaptativa, es decir, normalmente es lo que pueden hacer, ¿eh? En ese momento. Claro, esto es muy difícil cuando te está afectando a ti, es muy difícil de verlo así. Yo entiendo que incluso como ciudadano, pues yo como vecino me costaría entender que un chaval tenga ese comportamiento, porque el terapeuta precisamente tiene que hacer una cosa muy diferente, ¿no? Entonces tiene que entender eso, y tiene que trabajar qué expresa esa rabia, más que qué quiere el adolescente. Antes me refería a esto, ese adolescente cuando dices, bueno, ¿qué quieres que hagamos en terapia? Te va a decir nada.
yo no tengo un problema, incluso te puedo decir, mi problema eres tú. Yo veo adolescentes, por ejemplo, muchos derivados, pues, o de clientes obligados. Me he especializado casi un poco en clientes obligados, ¿no? Derivados por la fiscalía, entonces me dicen, yo no tengo ningún problema. El problema eres tú, si me firmas aquí esto y aquello y tal que vengo y no sé qué, todo solucionado. Digo, claro, pero yo tengo un problema, chico, yo no puedo. Pero más que qué quieres, lo que sí me gusta es un poco que empecemos a trabajar en el plano emocional. Porque te dice, yo no quiero nada, pero con su rabia, con su frustración, con sus dificultades, te está diciendo, necesito ayuda, necesito salir de esto es bastante insufrible. Y es ahí donde está la puerta de entrada. Esto es una clave, porque claro, no sé cómo, si tú quieres hacerme una pregunta más específica, procedimental. Por ejemplo, otra clave importante es que yo intento formar a los terapeutas, sobre todo en qué no deben hacer inicialmente. Por ejemplo, lo que no debes hacer es alguien que te dice que no tengo un problema, como diría un adolescente, rayarle la cabeza para que se convenza de que sí tiene un problema. Lo que tienes es que aceptar la situación en la que lo que se presenta es que no tiene un problema, incluso aceptar, bueno, pues yo tengo un problema, pero tengo que inventar algo que vayamos a hacer, ¿no? o por lo menos quiero saber, si tú no tienes un problema, ¿por qué hay media comunidad de Madrid que está preocupada por ti? ¿Y por qué tengo este expediente de 1 kilo? Pero bueno, yo voy a aceptar que no tienes un problema y que lo tenemos todos los demás, ¿no? Con los padres pasa a veces lo mismo, porque los padres, por ejemplo, en esas situaciones lo que dicen, yo no puedo hacer nada. O sea, cúrenle a él primero, y si esto, muchas veces los padres la terapia la ven como, lo traigo aquí para que ya quede claro que hay que meterlo en algún sitio, y que nosotros ya hemos hecho todo. Entonces, yo que entreno a los terapeutas, sobre todo para que no intenten convencer a los padres de que pueden hacer muchas cosas, sino que acepten que esos padres tienen un sentimiento de impotencia en el sentido de que no pueden hacer nada. Y tú tienes que aceptar eso, y en ambos casos, lo fundamental, el paso fundamental, es lo que os he dicho hace poco, conectar antes que corregir, generar que ellos se sientan entendidos, que aceptes su posición, no que estés de acuerdo, sino que los aceptes como persona lo que están sintiendo, porque eso lógicamente es aceptable, y a partir de ahí empieza a ser poco a poco más fácil empezar a comprometerse con pequeños cambios. Es un mecanismo casi automático, cuando se da esa situación de conexión emocional empieza a ser más fácil. Entonces, por contestar a tu pregunta, casi las directrices tienen más que ver con lo que no hay que hacer que con lo que hay que hacer propiamente dicho en el momento inicial, ¿no? No sé si he sido suficientemente claro. Que soy maestro y tengo la garganta propia de acabar las clases. Entonces me he dedicado a preocuparme de los hijos de los demás, y ahora, al igual que usted, tengo hijos adolescentes y ahora me preocupan los míos. Entonces, lo primero que iba a decir respecto a una intervención que han hecho, que yo sé que estoy muy de acuerdo con la terapia de las 10 sesiones o 20 sesiones, y por 2 o 3 motivos. Bueno, uno, porque ya democráticamente es más asumible, para que no solo puedan ir los hijos de los pudientes, que yo como maestro que tengo inmigrantes y demás, pues no. Y las experiencias de estos, también de otro tipo de ayudas y demás, de terapias largas que no han dado resultado en unos días, pues eso ha sido tener que ir a las madres, perder un tiempo, cansarse, y han seguido sin dar resultado, o resultados que no suponen ese esfuerzo. Por otra parte, el tema de que trabajáis con familias enteras, yo tengo 3 hijos, 2 adolescentes y una que está en vías. Si tenemos que venir todos, porque trabajáis con todos, los niños tienen van al conservatorio, van a una serie de actividades, no podemos cortar la vida por un hermano mayor o el que dé más problemas, cortar la vida de toda la familia. Se puede cortar para ayudar 10 sesiones, y además no son seguidas, pero o sea, que el tema de las terapias conocidas hasta ahora, que muchas no dan resultados, pues estoy de acuerdo totalmente con lo que usted acaba de decir. Espera, y ahora me contesta, le hago la segunda y así sí. Ya se queda usted. La tercera cosa, pero bueno, va, venga. Bueno, la segunda, pues eso es. Entonces, mis hijos, los 2 hijos adolescentes, pues sí, me están dando los problemas de la adolescencia.
como usted ha dicho, no admite que tiene un problema, el problema somos los padres, y es que llegan a decir, no creo que sea verdad, pero verbalizan que nos tienen odio a los padres, que ellos quieren a los amigos. Entonces ellos dicen que se han equivocado de padres, que cambian de padres, los padres de los demás son mejores que nosotros, y somos maestros, que decir que tampoco es que tenemos algo de idea, aunque sea poca. Y a la mayor, que es la que más problemas ha dado, 14 años, la hemos llevado a un psicólogo y es muy inteligente y le intenta dar la vuelta, o sea, intenta utilizar al psicólogo contra nosotros. Y independientemente, creo que eso ya lo explicó un poco usted, que es una pérdida de tiempo, no quiere ir al psicólogo. Entonces sus terapeutas, pues un poco a ver esta confianza que ha dicho usted que tienen que coger con los terapeutas y con los padres, a ver cómo, bueno, ya ha dicho algo antes, pero cómo bueno, ponía eso y que no digan no quiero ir, que eso ya lo ha explicado un poquillo. Vale, un poco por partes, ¿no? Empezar por lo tercero. Bueno, yo creo que hay la adolescencia que hay que... A mí me gusta mucho desdramatizar la terapia, ¿no? Y que la terapia, si puede, sea divertida. Y que la terapia, si se empieza y no es muy necesaria, casi nunca hace daño. Entonces, ahí la adolescencia hay mucha gente que tiene... Yo diferencio esto, problemas de la vida y problemas que no te dejan vivir. Y problemas de la vida, los adolescentes, es lo que tienes que asumir que va a ocurrir. Y que se van a pasar casi solos. Que intentar que no deje muchos cadáveres por el camino, pero cuando la sensación es de mucha tensión y uno tiene dudas, incluso dice, bueno, pero mi problema no es un problema de estos, claro, ahora hace mucho daño la tele, porque digo, mi problema no es como estos, ¿no? No hace falta llegar a esas situaciones. Entonces, es bueno aconsejarse y es bueno utilizar un servicio como el Centro Conecta en ese sentido. Yo, en esta parte final de lo que dijiste, creo que si te dicen tus hijos que el problema es de los padres, cuanto antes asumas que el problema es de los padres, más tiempo has ganado. Es decir, sí, es nuestro problema, vamos al terapeuta nosotros y después el terapeuta les llamará y les dirá, ¿queréis venir a ayudar a vuestros padres, pobres? Te garantizo que es lo mejor. Cuanto menos tiempo pierdas, es lo mejor. Y si ellos no van, seguro que el terapeuta te va a ayudar y te va, igual pues te va a ayudar en diferentes niveles, ¿no? Pero eso hay que asumirlo lo antes posible. La segunda cosa que planteabas era un poco el asunto de, si no me equivoco, ¿no? Del enfoque un poco en la terapia, del trabajar con la familia. ¿Te referías a eso? Sí, bueno, sí he dicho que, claro, trabajar con la familia para 10 sesiones y... Sí, porque fíjate, sí, yo creo que esa idea igual, por eso es importante matizar las cosas. La idea de trabajar con la familia tampoco es no hay terapia porque no viene la tía, ¿eh? O el padre no quiere venir. El padre quiere venir poco, le dejamos venir poco. Hay una persona que es muy implicada, le dejamos venir mucho, le dejamos hacer todo, bueno, menos hacer terapia en la sala de espera a los que están esperando tal, porque la gente que es muy implicada a veces... entonces, es decir, que hay que respetar un poco lo que la familia puede. Los niños pequeños no hay por qué molestarlos si no es necesario. Si una persona no puede venir, no puede venir, pero la idea fundamental es que es un problema de la familia y que la familia puede colaborar. Y que se invita a la familia a venir, y al que puede venir un poco, porque parece que podría aportar algo, se le invita a venir. A veces hay personas que le dicen, es que yo no quiero ir a la terapia. Dicen, bueno, venga a una reunión de 20 minutos. La hacemos dentro de la terapia, ¿no? Esa es un poco la idea de colaborar con los padres, porque normalmente, como decía antes, lo que empieza es por una situación, la que dice, aquí les traigo al adolescente, por favor, arréglemelo. O incluso te dice, le traigo una foto, le he robado su móvil y aquí están sus fotos, no quiere venir, ¿me lo puede usted cazar y arreglarle? Y le dices, ¿lo quiere usted para junio o lo quiere...? Se lo dejo así, se lo tuneo un poco, pero si yo hago esa broma hay padres que dicen, ¿le puede quitar los piercings y tal también? No sabía que el Conecta era tan bueno. No, es decir, no, era una broma. La cuestión fundamental es decir, bueno,
que es importante que la familia asuma un poco una definición más sistémica de lo que nos está pasando, ¿no? Por eso te decía un poco en bromas que asumir cuanto antes posible, sí, yo tengo una parte de problema, aunque sea porque lo estoy sufriendo, entonces yo voy a asumir y voy a decir, pues sí, claro que es mi problema, claro que igual nosotros tenemos que empezar a ser las personas que empiecen a buscar ayuda, ¿no? Y sobre lo del principio de todo, todavía no hay lista de espera aquí en Conecta. Pero como la va a ver pronto, llama pronto para que... Hola, buenas. A ver, yo tenía dos preguntas. Primero, el cómo se accede, ¿vale? Cómo se entra al recurso. Y segundo, bueno, yo trabajo con trastorno mental, sobre todo en población adulta, aunque sí que es verdad que cada vez están derivando a gente mucho más joven. Sí que alguna vez hemos accedido a tratar con gente que todavía no tiene los 18 años. Sí que tenemos a mucha población que tiene mucho tiempo de evolución y gente muy joven. Gente que a lo mejor ha empezado pues prácticamente desde entre la niñez y la adolescencia. La realidad es que no hay muchos recursos que trabajen con población adolescente y que estén despuntando en un trastorno psicótico o con muy poco tiempo de evolución. Entonces me gustaría saber si en este proyecto es posible el acceso de chicos, de chavales jovencitos que ya tengan algún despunte y cómo es la metodología, qué se hace, si tenéis alguna experiencia. Sí, bueno, vamos a ver, el tema del acceso es muy sencillo porque hay folletos y hay teléfonos y hay... el asunto de los problemas de salud mental, me gustaría decirte dos cosas. Una, lo importante que es a veces las dificultades de salud mental de los padres. Problemas de salud mental, a veces incluso situaciones bastante severas y graves de salud mental, que son como desconectadas de un menor o de un adolescente, un preadolescente, que da problemas de conducta, que está mal, y que se tarda mucho en darse cuenta que está viviendo o que ha vivido con una persona con problemas de salud mental o con una adicción o con un problema de alcohol bastante severo. Hasta hace muy poco, en la salud mental de adultos, cuando se trabajaban los problemas de salud mental, de enfermedad mental, incluso con diagnóstico severo, apenas se preguntaba y no había ya no solo una preocupación, no había ni siquiera muchos datos de si tenían hijos o no los pacientes con salud mental. Y ahora sabemos que hay un porcentaje muy alto de padres y madres con problemas de salud mental, con enfermedad mental, que tienen hijos. Y que esos hijos, pues a veces incluso son cuidadores y que normalmente desarrollan muchas dificultades. Entonces, respecto a eso, creo que un enfoque un poco del trabajo con la familia en colaboración con dispositivos especializados en salud mental es muy bueno. En colaboración normalmente es muy bueno porque muchas veces las dificultades de los menores son de ese tipo, ¿no? Tu pregunta de todas maneras va más dirigido a las expresiones un poco iniciales o pródromos de dificultades severas de salud mental en los adolescentes o en los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que es un enfoque interesante de la terapia familiar, que es muy útil. Nosotros estamos bastante preparados para trabajar eso, porque sí que es verdad que esos casos tienen un enfoque diferente, en el sentido de que hay que ser muy conscientes de lo que pueda significar la enfermedad como un factor distorsionador, la posibilidad de enfermedad, la posibilidad de ese trastorno, la necesidad de un tratamiento especializado de tipo farmacológico, de seguimiento psiquiátrico, eso es fundamental. Pero teniendo esa colaboración, el trabajo con la familia y con el menor, con el adolescente o con el joven, es muy importante. Por ejemplo, es muy importante cuando hay dentro de la familia, sea en el menor una dificultad que tenga esos rasgos, o sea en los padres, crear una cosa que yo le llamo así, yo utilizo este término, crear una comunidad de afectados. ¿Qué quiere decir esto? Entender lo que supone esa dificultad de salud mental o lo que supone la enfermedad mental y lo que está haciendo a la familia. Y a veces lo que la familia hace también a la enfermedad, porque muchas veces no se entiende. Muchas veces se crea criticismo, se crea mucho conflicto
y realmente no se está interpretando adecuadamente un proceso que es un proceso de enfermedad mental o de trastorno mental bastante severo. Como pasa con lo que os comentaba antes de la enfermedad invisible en el sentido de la situación de trauma de algunos menores, porque no se ve como se tratan sus síntomas, sus consecuencias, las molestias, y no se trata en sí la dificultad, ¿no? Y en el caso de la salud mental, pues hay que crear muchas veces una conciencia de lo que es eso, de lo que significa, de lo que va a ocurrir, la educación sobre lo que va a ocurrir y cuál es la mejor forma de afrontarlo. Es difícil que un terapeuta familiar lo haga solo, sin que haya normalmente una colaboración, un seguimiento del trabajo de unidades psiquiátricas. Pero esas unidades pueden sacar mucho provecho cuando la familia quiere trabajar en un centro como Conecta, cuando hay menores en la familia o en un dispositivo similar. No sé, ¿te ha sido útil esto? En definitiva, la idea debajo de tu pregunta de si un centro como Conecta puede ser un recurso que te ayude, la respuesta es creo que sí. Como terapeuta familiar también, una de las dificultades con las que me encuentro ahora son con familias reestructuradas a la hora de citarles, porque en muchos casos he encontrado que en la familia extensa hay miembros de la familia que realmente son importantes y se crea un conflicto aparte entre las dos familias. Entonces, ya la terapia familiar de por sí me parece muy bonita y me encanta, pero cuando se trata directamente de las dos familias y que está utilizando muchas veces a los hijos como forma de, o la rebeldía de los hijos o los síntomas de los hijos como forma de intentar que las dos familias se unan, me cuesta mucho trabajarlo. Entonces, me gustaría saber un poquito cómo citar o cómo poder trabajar con las dos familias en terapia familiar. Bueno, cuando tú has dicho que te gusta trabajar con una familia, tienes esa vocación de terapeuta familiar, y cuando una familia es compleja porque es reconstituida es más divertido. Entonces, lo primero es verlo desde ese punto de vista, decir, ostras, esto va a ser, ¿no? Cuando ves las primeras dificultades, esto es lo que yo llamo la actitud como intervención. La primera cosa es decir, ¿qué actitud tengo? ¡Ay, qué familia, tal, qué pánico, tal! Casi que lo derivo. No, lo que el equipo tiene que conseguir es un poco de sentido del humor y decir, bueno, esta es una familia, o sea, esto vamos a ponerlo en la parte archivo familias VIP del centro, ¿no? Entonces, la cuestión es, yo os decía antes un poco, para un terapeuta familiar, siempre un poco la formación sobre lo que es la estructura familiar, el funcionamiento de la familia, los límites de la familia, los subsistemas, es una cosa clásica, ¿no?, que aprendes. Lo que ha pasado con la evolución de las familias es que ahora hay estructuras mucho más complejas. Hay estructuras funcionales que van bien, que a priori dirías, esto es imposible que funcione, ¿no? Y sin embargo dices, bueno, pues esto funciona bien, ¿no? Eso es lo que ha sido un poco el cambio en esta idea de las estructuras familiares, que primero había igual una idea muy normativa, y con los tiempos nos vamos dando cuenta que al final la teoría debe adaptarse un poco casi a cada familia, ¿no? ¿Qué estructura es funcional? Entonces, lo que hay que hacer con familias de ese tipo, complejas, reconstituidas, o reconstituidas, es precisamente ir dibujando un poco la parte de estructura que funciona y la que no funciona, cuáles son los subsistemas y cuáles son los subsistemas o coaliciones que son negativos y que producen sufrimiento. Porque yo no te puedo decir, si yo te diría, cita así a una familia, te serviría igual para una familia y no para otra, pero lo único que tienes es que pensar que lo que es la estructura de una familia nuclear con los padres, igual que una abuela, y cómo las funciones han ido organizando y cuáles chirrían y cuáles están funcionando bien. Con una familia compleja, la primera actitud es que alguien te enseñe, y sobre todo ten mucha paciencia, porque cuando crees que ya me sé esta familia, la siguiente sesión te das cuenta que has metido la pata gravemente. Entonces tienes que ir muy despacio y sobre todo pedir a la gente más implicada de esa familia que primero hagan un pequeño cursillo al terapeuta sobre cómo es esa familia. ¿Sabes? Sí, no, lo digo sinceramente, tener una actitud de primero vamos a aprendernos la familia y luego a partir de ahí, ¿no? Incluso igual puedes ofrecerles una sesión gratis para que
primero nos enseñáis un poco cómo funciona este tipo de máquina y luego ya empezamos a trabajar con la idea de que podremos hacer algo, pero no quiero darte ninguna otra consejo específico, es más bien una cuestión de actitud y de que no hay nada más especial que eso, que es una estructura compleja y que esas estructuras las hay que funcionan muy bien y las hay que realmente tienen algo que está manteniendo el problema y un buen análisis estructural te ayuda a entenderlo. Un elemento complicado en esas familias es el tema del apego, porque a veces la manera como se organiza una familia, y familias no solo de este tipo, lo vemos mucho en familias emigrantes que se rehacen aquí, que recuperan hijos que no tenían una relación directa, que estaban con los abuelos, son estructuras complejas. Entonces, normalmente lo que está ocurriendo es que se guía la reestructuración de esas familias por una serie de acuerdos prácticos, de cosas convenientes, bien pensadas, pero falla la parte emocional, porque resulta que este chico no se adapta, porque añora, porque no se encuentra bien, porque esta que es su madre en realidad no tenía el apego, lo tenía hecho con su abuela, o lo tenía hecho con... entonces, la cuestión del apego, por ejemplo, las familias reconstituidas, a veces lo que sí quieren hacer es, bueno, la nueva madre cree que va a ser buena madre si es muy rápido recibida afectivamente como buena madre, y las relaciones de apego no se pueden prescribir. Yo estoy convencido de esto. Los terapeutas lo que hacemos es facilitar entornos y educar a todo el mundo en el que el chico hará, si no se siente amenazado, hará poco a poco, se irá sintiendo emocionalmente más seguro e irá haciendo relaciones más seguras y de apego. Igual ni siquiera con nadie de la familia. Pero es muy importante entender esto porque se da una relación paradójica si prescribimos, y el sistema de protección a veces prescribe apegos, dice, esta es la familia idónea y va a generar un buen apego con este niño, y luego no funciona. Y es porque es una idea errónea, es decir, el apego es algo que uno debe facilitar un contexto en el que crezca, y no tener grandes expectativas y tener mucha paciencia, ¿no? Esta es un poco mi visión del asunto, ¿no? Las familias reconstituidas son muy interesantes. Yo me dan ganas de divorciarme solo por poder escribir un libro. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Claro, que es que antes la gente se casaba para toda la vida, ¿no? La gente se casaba y decía allí delante de todo el mundo, para toda la vida, y ahora cuando tiene que decir eso, o sea, todo el mundo mira al suelo como diciendo, vamos a ver, para toda la vida, tienes 28, o sea, a los 58 ya llevas 30 años y eres un chaval, y ahora no te vas a jubilar hasta los 67 o 70, y luego tienes 20 años de ocio, y todo ese tiempo con este señor que era muy guapo, pero ahora lo veo en calzoncillos y digo, joder, ¿dónde me he metido? Entonces, a ver, hay que un poco flexibilizar y pensar que, bueno, que la familia tendrá un poco que evolucionar con la biología o con lo que sea, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando este encuentro con este tono de humor, que muchísimas gracias, Valentín, por haber estado aquí. Yo quiero quedarme con una frase de las que has dicho, conectar, no corregir, ¿no? Que es una de las bases importantes que podemos quedarnos de la sesión de hoy, del encuentro contigo. Quiero agradecer a todos vosotros también que hayáis podido venir hoy aquí al encuentro. Y nada, ya sabéis, ya tenéis la información del Centro Conecta para lo que queráis o necesitéis. Muchas gracias.